Bueno, vamos a hablar de algo que es muy emocionante porque es algo que está sucediendo. Vamos a hablar del dinero, el orden mundial y los imperios. Es algo muy interesante. Ok, vamos a empezar por el dinero. El valor del dinero. ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el orden mundial? Y por lo general la gente vive hablando del nuevo orden mundial. Vamos a aclarar todo eso en base a mi conocimiento y mis estudios. Ok. El 15 de agosto de 1971, el presidente Nixon hizo un comunicado público que Estados Unidos ya se desvinculaba del valor oro. ¿Qué significa esto? Que ya el dinero en el 1971, el 15 de agosto de 1971, ya el oro no podría ser intercambiado por el dólar. Hasta ese momento el dinero estaba vinculado al patrón oro. ¿Qué sucede? A medida que un país gasta más de lo que produce, que fue lo que sucedió con Estados Unidos en ese momento, debido a la impresión masiva de dinero y al intercambio de todos los países que estaban ahorrando sus ahorros en dólares y empezaron a intercambiarlo por dólares, las arcas del gobierno de Estados Unidos se estaban vaciando de manera acelerada y Estados Unidos estaba en bancarrota. En el 1971 Estados Unidos estaba en bancarrota. Entonces Nixon decidió actuar y desvincular al país del patrón oro. Ok, perfecto. Eso es un patrón que se repite. No solo depende de Estados Unidos, es algo que se ha repetido en toda la historia con el imperio neerlandés, con el imperio británico, con el imperio chino. Y vamos a hablar un poco de todo eso. ¿Qué es el orden mundial? Por lo general, los países se controlan en base a leyes. Por lo general esas leyes son establecidas en la constitución de los países. Por ejemplo, aquí en República Dominicana tenemos nuestra constitución. Estados Unidos tiene su constitución. Cada país tiene sus normas y sus leyes. Pero ¿qué sucede en el entorno internacional? Pues ¿cómo se controla eso? En base a tratados. En el caso del nuevo orden mundial, del orden mundial que se mantiene en la actualidad, fue a raíz del 1944, cuando termina la Primera Guerra Mundial, que el Imperio Británico, el Reino Unido, a pesar de haber ganado la Segunda Guerra Mundial, no pudo pagar a sus acreedores porque los costos de la guerra, llega un momento que los costos de mantener los distintos disturbios y guerras territoriales que conlleva mantener un imperio son demasiado costosos. Entonces el imperio empieza a perder terreno, empieza a perder credibilidad de sus acreedores. ¿Cómo empieza a perder un imperio credibilidad de sus acreedores? Sencillo, en el momento que los gastos empiezan a ser mayores a los ingresos. Y vamos a hablar un poco de eso, porque eso se va dando de manera paulativa, no se da de manera abrupta. Las ventajas que tiene un imperio, por ejemplo en este caso Estados Unidos, son inmensas en comparación a los demás países, porque la capacidad de endeudamiento que tiene un país, un imperio, el imperio hegemónico, son superiores a los demás países. Por eso, un ejemplo, vamos a hablar de manera llana.
En el caso de que vi en una ocasión, hace unos 7, 8, 9, como en el 2008 más o menos, que Vladimir Putin se estaba quejando de eso, que Estados Unidos se puede endeudar de una forma que él no era capaz. Y eso, en mi caso, es entendible porque es una realidad. Vamos a empezar desde el principio. El inicio de un imperio. Esto es bien emocionante. Mira, ¿qué sucede, mis hijos? A medida que un país aumenta el comercio mundial, que aumenta los intercambios comerciales con distintos países del mundo, empieza a abrir distintas rutas comerciales, ese país se ve en la obligación de construir un ejército capaz de proteger sus intereses en el extranjero. Entonces, a medida que avanzan sus intercambios por todas partes del mundo, se ve en la obligación de construir bases militares por las distintas rutas donde pasan sus cargas para proteger los intereses de sus inversionistas y de sus ciudadanos. Pero eso no sale gratis. Mantener bases en el extranjero sale caro, pero está bien. Por un periodo de tiempo eso es costeable. ¿Por qué? Porque a medida de que un país tiene mayor intercambio comercial en el mundo con todos los demás países, los ciudadanos de todos los países, como esa moneda es la principal reserva mundial, los países quieren ahorrar en esa moneda. Por ejemplo, actualmente todos los ciudadanos del mundo, con la incertidumbre tal vez en su país de tener una moneda débil, quieren ahorrar en dólares porque quieren tener sus ahorros de una manera no segura, pero más segura que la moneda que le ofrece su país. Entonces, en la medida que todos los países y todos los ciudadanos quieren comprar de esa moneda, el valor de esa moneda sube. Esto es básico, oferta y demanda. En la medida que más se demanda un producto, el producto se encarece. Eso está bien, correcto. Eso le permite a Estados Unidos endeudarse de una manera que ningún otro país en el mundo le permite. Pero vamos a hablar un poco de historia. Vamos a hacer un paréntesis. Porque Estados Unidos no es el primero ni el último que lo ha hecho esto. Vamos a empezar con el Imperio Neerlandés, comúnmente conocido como los holandeses, Países Bajos. Por el 1650, la moneda de reserva mundial, lo que representa actualmente el dólar, era el florín neerlandés. Cuando un país se convierte en una potencia, vamos a poner una coma, porque esto es importante, pienso que esto debe quedar claro. Cuando un país empieza a ser hegemónico, empieza a tener más influencia, como nos trasladamos a 1650. En ese momento, el Imperio Neerlandés, con su Compañía de las Indias Orientales, ese fue el nombre que le puso para proteger sus intereses, se convirtió el florín en la reserva mundial. Ok, perfecto. En la medida, esto es importante, en la medida que un país se va endeudando más para poder financiar todos los conflictos, empieza a darle a la máquina del dinero, empieza a imprimir. La inflación va aumentando, pero como es la moneda de uso legal, de reserva mundial, le permite endeudarse aún por encima de sus capacidades. Esto no es de manera infinita, es hasta un punto, pero por un periodo de tiempo, por lo general, el Imperio Neerlandés, con su florín hegemónico, fue de 1650
hasta aproximadamente el año 1850, cuando fueron derrotados en 4 guerras continuas, con la guerra anglo-neerlandesa, así se le llamó, cuando guerra entre Reino Unido, en ese momento Inglaterra, contra los neerlandeses. ¿Qué hablamos? Financiar guerras sale caro. Entonces, en la medida que los gastos se vuelven ya insostenibles para la nación, empieza el declive. Ya llega un momento en que los ciudadanos de esos países, vamos a hacer un pequeño paréntesis porque esto también es más importante. Yo espero que me entiendan. Voy a hablar de una manera más despacio. Esto es importante. Estoy emocionado porque esto es algo que me gusta, me apasiona de verdad. Miren, en la medida que un país, que el imperio hegemónico empieza a endeudarse por encima de sus capacidades y la inflación empieza a aumentar, otros países, por ejemplo, en el inicio de un imperio, hay un momento de relativa paz en el mundo, porque ningún país emergente o ningún país en el mundo tiene la capacidad para desafiar la potencia del momento. El mundo se mantiene en paz. Todo es por un ciclo. Entonces, en la medida que ese país empieza esto es algo importante, esto es algo también más importante todavía. No se preocupen, todo yo lo voy a cerrar y le voy a explicar con lujo de detalle todo. Espero que me vayan comprendiendo. En la medida que un país se va haciendo próspero, vamos a hablar de los pasos que lleva un país a convertirse en un imperio, porque esto es algo que debe quedar claro antes de hablar del declive. Cuando un país se convierte en la moneda, se convierte en el imperio dominante, hegemónico, empieza a invertir y debe invertir, y hasta el momento lo ha hecho en base a un sistema capitalista. Los neerlandeses fueron los primeros. No crean que fueron Estados Unidos o Reino Unido. Los neerlandeses fueron los primeros. ¿Y qué sucede? Cuando un país se convierte en el dueño de la moneda hegemónica, el florín en ese momento, que se convierte en un atractor de divisas, se convierte en un país con el mejor sistema financiero. Se vuelve un país muy competitivo. Empieza a invertir en una mejor educación para sus ciudadanos, mejor infraestructura. Entonces ese país se vuelve más competitivo. Empieza a ofrecer bienes y servicios de alto valor. Entonces, en la medida que esos ciudadanos se van enriqueciendo, sus productos se van volviendo cada vez más y más caros. Entonces, los países que no pueden ser competitivos, que no son competencia para ellos en el momento, empiezan a copiar sus productos y a producirlo de una manera más barata. Le llega a la mente China, Estados Unidos. Actualmente, China es la fábrica del mundo, porque producen productos a muy bajo costo. Entonces, en la medida que los países empiezan a producir los mismos bienes que producen las potencias hegemónicas, le van quitando cuota de mercado. Eso no es algo que sucede de un día para otro, pero poco a poco otros países van comiéndole más cuota de mercado. Entonces, ¿qué hablamos? El país está súper endeudado y cada vez obtiene menos ganancia, menos productividad, menos dinero a la arca del Estado. Pero las deudas siguen aumentando con sus acreedores. Todos los países que han estado ahorrando, que han estado comprando esa moneda, el florín en ese momento. Entonces,
vamos a volver entonces a Inglaterra para llegar hasta Estados Unidos. Todo es un ciclo. Entonces los ingleses, que eran pobres en ese momento comparado a los neerlandeses, producían barcos más baratos. Entonces los ingleses, ¿qué hicieron? Contrataban a los ingenieros neerlandeses con mano de obra inglesa. Exactamente lo que hacía Estados Unidos, que ya eso es otro paréntesis, es otro caso. Pero vamos, para no confundirlo más. En la medida que los ingleses tenían una mano de obra barata, ya los neerlandeses no podrían competir con los barcos ingleses porque producían barcos. Y estoy hablando de los barcos porque los barcos eran el sistema de navegación por excelencia. En ese momento no existían aviones. Producían barcos más baratos y mejores que los neerlandeses. Poco a poco, los ingleses se fueron fortaleciendo. Fueron comiéndoles cuota de mercado a los neerlandeses. Entonces, aquí llega el declive de un imperio. ¿Cuándo llega el declive de un imperio? Cuando otros países empiezan a construir un poderío militar y económico que rivaliza con ellos. Estas transiciones de un cambio de orden mundial nunca, al menos hasta el momento de ahora, hablando de lo que ha sucedido en la historia, nunca se ha dado una transición de modo pacífico. Siempre se ha dado a través de una guerra. Se dio la guerra neerlandesa, inglesa. Los ingleses derrotaron a los neerlandeses, y cuando un imperio es derrotado por un país emergente, se llevan a cabo nuevos tratados. Entonces a eso es lo que se le denomina un nuevo orden mundial. Ya en ese momento el florín dejó de ser la moneda de reserva mundial y empezó a ser la libra esterlina. Ya la libra esterlina iba a ser la moneda de reserva mundial. Entonces ahí surge como nuevo imperio los ingleses. Ese periodo de hegemonía de Inglaterra fue hasta 1944, en el Tratado de Bretton Woods, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos por paso. ¿Qué sucede? Los ingleses, de la misma manera que los ingleses empezaron a rivalizar con los neerlandeses, Alemania, en ese momento se llamaba Prusia, y después fue el Imperio Alemán, empezó a rivalizar con Inglaterra y empezó a desafiar su hegemonía. ¿Y qué sucede con un imperio? Hablamos, nunca son transiciones pacíficas. Entonces, el Imperio Británico se vio obligado a financiar una guerra tras otra. Eso fue endeudando a Inglaterra, al imperio, sobre sus capacidades, hasta que llegó el momento del debacle. La Segunda Guerra Mundial, cabe recalcar, Reino Unido la ganó, pero no podían pagarle a sus acreedores. Entonces, Estados Unidos, en el 1944, por el Plan Marshall, que financió prácticamente una Europa destruida para que no sea influenciada y no fuera conquistada por el Imperio Ruso, en ese momento la Unión Soviética, y lo financió. Entonces se hizo el tratado. Entonces con el tratado de Bretton Woods, en 1944, el dólar entonces empezó un nuevo orden mundial, ahora bajo la hegemonía
del dólar, desplazando a la libra esterlina inglesa, que estaba totalmente en la bancarrota en Inglaterra en ese momento, pero fue rescatada para que su economía y el sistema democrático y capitalista fuera posible mantenerlo. Ok, estamos en el 2022 actualmente. De la misma manera que los ingleses desafiaron a los neerlandeses y tuvieron una guerra y la ganaron, luego los alemanes desafiaron a los ingleses. Estamos en el mismo ciclo actualmente. China cada vez ha ido tomando más cuota de mercado. Actualmente es la segunda economía del mundo. Prontamente, posiblemente termine pasando por PIB a los Estados Unidos. Están construyendo un ejército que rivaliza con los Estados Unidos. El periodo de paz que fue desde 1944 como más o menos hasta los años 2000, cuando ningún país en el mundo se atrevía a desafiar la hegemonía yanqui, porque no tenían ni los recursos económicos ni el poder militar. Ya actualmente no es así. Estamos viendo una China cada vez más agresiva, menos sumisa, haciendo declaraciones contundentes, porque tienen el poder económico y militar para desafiar la hegemonía de Estados Unidos. Eso es una realidad. ¿Cómo va a concluir? Bueno, no me crean a mí. La historia, el que olvida la historia está condenado. No ha habido nunca hasta el momento de ahora una transición pacífica. Con eso yo no estoy diciendo que los Estados Unidos como imperio están acabados. No, siguen siendo la potencia actual. Son los más fuertes económicamente y los más fuertes militarmente. Pero ya están siendo desafiados por una China que cada vez es más poderosa. ¿Qué va a suceder? Yo no lo sé. Yo te estoy contando la historia. El que olvida la historia está condenado a repetir los mismos errores. Bueno, hay algo muy importante. No quiero agobiarlo con eso ahora. Me gustaría que comprendan esto, más o menos analicen, lleguen a sus propias conclusiones. Hay situaciones. Vamos a aprovechar ahora. Vamos a hablar un poco de esto. Es importante. Me voy a tomar unos minutos. Es fácil. Mira, de la misma manera en que cuando tú vas al médico y el médico te hace un análisis general y te determina, tú tienes una buena salud, tienes problemas de peso, tienes que dejar de comer con grasa, tienes esto, y eso va a determinar, por lo general, algo que es muy importante. No hay una edad específica en la que una persona va a morir pero por lo general hay promedios, hay porcentajes. Con todos los avances tecnológicos que hay actualmente, la vida del ser humano puede durar desde los 60, 70, 80, 90 y hasta los 100 años en algunos casos. Eso va a depender la región del mundo en la que tú te encuentres. Independientemente, eso no significa que alguien, por ejemplo, que viva en España, que tienen una vida muy longeva, o en Francia, o en Japón, eso significa que tú vas a llegar a los 80, a los 90 años, no. Tú puedes morirte a los 20, a los 30. Pero, ¿a dónde me dirijo con esto? De esa misma manera que tú puedes evaluar tu condición de salud, tú puedes analizar la salud de un país, de un imperio.
cuando hay estabilidad, cuando hay bonanza económica, reina reina la paz. Hay estabilidad política, hay estabilidad social. En la medida que un país aumenta la inflación por la impresión masiva, vamos a hablar en específico de Estados Unidos, aumenta la inflación, se encarecen los productos. Y ahí es que empiezan a llegar todos esos comentarios que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Y empiezan los grupos a alinearse. Los izquierdos que quieren que el dinero se reparta en equidad. Y los ricos que quieren, por lo general de derecha, que quieren retener su dinero. Empiezan a haber conflictos sociales. Tú puedes verlo por ti mismo, hacer el análisis. Y no solo de Estados Unidos, de cualquier país del mundo. Acorde a cómo esté la situación social de un país, te ayuda a determinar cómo están las arcas del Estado de ese país. Si tú miras a Noruega, los países nórdicos, países que son muy estables, los países nórdicos sí eran piratas antes, en la época vikinga, pero ya desde los 1800, 1900, son países que nunca han tenido aspiraciones expansionistas. Son países muy estables. Tú miras a Noruega, hay una paz. Tú miras, por ejemplo, Japón es un país muy endeudado, pero no es un país con aspiraciones expansionistas. Igual que la mayoría de los países europeos. Y por lo general eso conlleva a que el gobierno tenga menos gastos. Y eso contribuye a tener menos disturbios sociales. Los imperios son caros de mantener. Estados Unidos lleva más de 3 décadas. Lleva casi 50 años gastando más de lo que produce. Se está sobreendeudando, endeudando, dándole a la maquinita, cada vez le está dando más. Mira, sucedió en el crash de 1929. Sucedió en el 1971. Y mantuvieron la estabilidad. Sucedió en la crisis de 2008. Y si nos vamos 2 años atrás, en el 2020, con la pandemia, que se imprimió más dinero que nunca en la historia de Estados Unidos, siguen dándole a la máquina. La inflación sigue aumentando. La deuda nunca se disminuye. Los gastos militares aumentan cada vez más y más. Dios le bendiga. Y yo espero que ustedes lleguen a sus propias conclusiones. Helping people.